Bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor y lo vamos a hacer pues leyendo un salmo, el Salmo 45. Salmo número 45. Y dice así pues la palabra del Señor al músico principal sobre Sosanim. Para los hijos de Coré, másquil, canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena. Digo yo al rey mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra y áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te han recreado. Hijas de reyes hay entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y la hija de Tiro vendrá con presente. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en el interior de su palacio. De brocado de vestido es su vestido. No, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Sus compañeras serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En el lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues en los lugares, en los países donde hay monarquías, uno de los momentos más fuertes es el día de bodas, del rey o del futuro rey, ¿no? Es un día importante, significativo, ¿no? Creo que fue el año pasado, ¿no?, que hubo boda, ¿no?, en Inglaterra, ¿no? Entonces lo tenemos todavía un poco fresco en la memoria. Es un día también, en la que van todos los jefes de Estado también con las mejores ropas, ¿no? Y sobre todo, pues espera que la reina o la futura reina, la que se va a casar, ¿no?, pues vaya con un vestido, resplandeciente. Entonces, normalmente es un día de alegría para el país. No sé si será festivo, ¿no?, pero bueno, la ocasión bien lo merecería. Bien, pues todo esto es para introducirnos al tema de este salmo y al del mensaje de hoy, de esta mañana. Pues porque este salmo que hemos leído, el Salmo 45, no solo es un salmo real, sino también es un salmo que habla de las bodas del rey. Este salmo está lleno de cosas importantes. Al leerlo nos habremos dado cuenta que tiene dos partes muy claras, muy diferenciadas. La primera parte está hablando del futuro, del novio, ¿no?, del rey, ¿no?, que se va a casar. Y esto, entonces, hasta el versículo 9. Y del versículo 10 en adelante, se centra en la novia, en la que se va a casar con el rey. Decía que está lleno de cosas importantes, ¿no? Y ya la introducción ya nos habla que es una canción de amores, una canción que habla de esta boda del rey y su futura esposa.
El versículo primero pues, nos habla de la inspiración del escritor. Dice, rebosa en mi corazón palabra buena, ¿no? Es la idea como que en su corazón era como una olla que estaba hirviendo, las palabras rebosaban, no salían a su boca continuamente. En el versículo 2 hasta el 5 nos habla de la belleza inigualable del rey, ¿no? Suprema, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. El versículo 2 y los versículos 3 al 5 decía, pues habla sobre todo de su gloria y de su poder y de su victoria sobre todos sus enemigos, ¿no? Dice versículo 5, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Victorioso pues el rey sobre sus enemigos se va ahora a casar con su prometida. Bien, pues entonces la gran pregunta que se plantea es entonces, ¿de quién habla este salmo? ¿De qué boda se está refiriendo? Y esta pregunta pues tiene relación con la afirmación también extraordinaria que se lee en el versículo 6. Cuando dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios. Entonces, ¿a quién se refiere cuando dice tu trono, oh Dios? ¿No? Porque ya hemos visto que la temática es hablar de un rey, ¿no? Bien, pues entonces, dicen algunos, aquí se está hablando de las bodas de Salomón, o de algún otro rey en Jerusalén, ¿no? Bien, pues entonces la pregunta o la cuestión que se plantea es, entonces, ¿cómo es que aquí se dice Dios? Tu trono, oh Dios. ¿Cómo se le llama entonces Dios a un hombre? Y es por esa razón por la cual pues se dan, ¿no? No es raro encontrarse con otras traducciones en este versículo. Y pues algunos dicen, tu trono es fundado por Dios. U otros dicen, tu trono es de Dios. U otros incluso también dicen, tu trono es divino. Pero bueno, todas estas traducciones, pues digámoslo así ya de entrada, ¿no? Y sin rodeos, podemos decir, están equivocadas. Están equivocadas. ¿Por qué? Pues porque el hebreo dice bien lo que leemos, Dios, ¿no? Tu trono, Dios, o también podría ser, oh Dios, ¿no? Bueno, tu trono, oh Dios, con una exclamación, o tu trono, Dios, ¿no? Y vemos que esto no es la primera vez, esto es lo mismo que leemos, por ejemplo, en el versículo 3, cuando dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, vemos también, es la misma construcción, la misma estructura, y es también una exclamación, oh valiente. O también en el versículo 10, y está en referencia a la novia, aunque aquí no está como exclamación, dice, oye, hija, ¿no? O podría ser, oye, oh hija, y mira, e inclina tu oído. Además vemos que está diciendo tu trono es eterno y para siempre. No se trata solamente, por lo tanto, de un trono. Bueno, hemos estado leyendo antes, en el inicio, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, las promesas de Dios a David, y bueno, las promesas de un reino perpetuo, de alguien que iba a gobernar, ¿no?, de los descendientes de David para siempre. Pero vemos que aquí se insiste y dice es eterno y para siempre. Es decir, no es solamente algo perpetuo, ¿no?, de cara al futuro, sino también lo que transmite es la idea también eterno desde el pasado, desde la eternidad. Entonces vemos que es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿no? Es algo parecido a lo que leemos en el Salmo 106, en el versículo 48, Salmo 106, versículo 48. Dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo.
Así, por lo tanto, vemos que lo único que se puede concluir es que aquí se llama a este rey Dios. Dios. Y entonces, ¿quién es este rey? Pues la identidad de este rey no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo. Y esto está confirmado, como hemos visto también en Hebreos capítulo 1, versículos 7 y 9, es una cita literal. Y allí pues se aplica directamente a él, o dice que está hablando directamente de él. Leemos allí entonces en Hebreos 1:7 de nuevo, más al Hijo, dice. Entonces vemos que está diciendo que ya se refería al Hijo cuando se puso por escrito este salmo. Así, por lo tanto, la enseñanza de este salmo y de estos versículos 6 y 7 en particular, sobre todo es que este Mesías que tenía que venir a Israel era Dios mismo. Era Dios mismo y que por lo tanto, bueno, Dios es rey, pero entonces el reinado de este Mesías iba a ser por lo tanto la fusión del reinado de Dios y de Dios en el descendiente mismo de David, ¿no? Era Dios mismo. Este rey de Israel, evidentemente, pues no está sin reino. No hay rey sin reino. Y bien, pues entonces vemos en estos versículos que este reino es según el rey, a la manera del rey. Así es el rey, así es el reino. Y así, por lo tanto, también los que forman parte del reino, los que están en él. Bien, pues nos vamos a centrar, como hemos dicho, en los versículos 6 y 7 para ver entonces en particular qué es lo que nos enseña principalmente acerca de este reino. Así es el reino, así es el rey, así es el reino, y así pues también los que forman parte del mismo. En primer lugar, por lo tanto, dice que es un reino eterno. Ya lo hemos pues un poco considerado en parte en esta declaración, este versículo 6, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. El trono, evidentemente, es el lugar donde el rey está sentado, ¿no? Se sienta y desde el cual gobierna. Es un símbolo para referirse al reino, para decir que, bueno, pues el Mesías entonces gobierna, y como vemos dice que gobierna eternamente. Y Él es Dios. No se puede imaginar a Dios sin reinar, ¿no? Por ser Dios, Él ha de reinar, Él es el Rey eterno. Todo le está sometido, todo está bajo su soberanía. Él cumple su voluntad en sus criaturas siempre. Los que se someten a su voluntad y lo hacen voluntariamente, pues bien, pero Él no se queda sin que su voluntad sea cumplida también por el resto. Y de una manera o de otra todo está bajo su control y su soberanía. Nada ni nadie pueden escaparse a su soberanía. Él es el Rey. Y el Mesías, Jesucristo, es un Rey eterno, por lo tanto, porque Él es Dios. Él es Dios. Él es, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eternamente engendrado del Padre, y Él, pues en el cumplimiento del tiempo, como nos dice Pablo en Gálatas, nació de mujer, ¿no? Se puso bajo la ley para redimir a los que están bajo la ley, pero sin dejar en ningún momento de ser Dios. Entonces Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Y Él también pues lo es desde el punto de vista de su naturaleza humana, desde el punto de vista también de su misión.
y de la obra de salvación que Él tenía que cumplir, el Señor Jesucristo. Porque vemos, nos dice la Escritura, en Apocalipsis, Él es el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ya desde los planes de la eternidad, ¿no? Pues en el Hijo, realmente con el Padre, estaba el venir, ¿no?, a entregarse en rescate por su pueblo. Y bien, pues entonces, siempre el Hijo es eternamente, plenamente, perfectamente Dios, pero después Él está como mediador también, como el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Rey eterno porque, como hemos leído también en Hebreos capítulo 1, después de haber hecho la purificación de nuestros pecados por la sangre, entonces Él se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso incluso, pues, corporalmente, con su cuerpo ascendido, ¿no?, glorificado y ascendido a los cielos. Él está a la diestra del Padre y Él gobierna como Dios, sustentando, dice, todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra poderosa está hablando de su soberanía, de su providencia. Por lo tanto, vemos, esta es la enseñanza, es un trono eterno. Gobierna eternamente el Señor Jesucristo, el Mesías. Y bueno, pues así es también su reino. Y bueno, ¿qué pasa entonces con los súbditos de este reino? Evidentemente, bueno, pues Él da vida eterna a todo aquel que cree en Él, aunque ciertamente como criaturas tienen un origen en el tiempo, ¿no? Tienen un origen en el tiempo, no es que son almas preexistentes, ¿no?, como enseñan, creo, los mormones, no es nada esto. Pero aún así podemos ver que el trono eterno para con ellos, bueno, pues también están eternamente en la mente y en el corazón del Rey. En la mente y en el corazón del Rey. Este trono eterno, este trono alto y sublime del que habla Isaías, es también, como nos dice Hebreos, un trono de gracia y de misericordia. Entonces está basado también en el amor por su pueblo, en el amor eterno del Rey por los suyos, como dice Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 3. Jeremías 31, 3, allí dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué en mi misericordia. Dios tiene ese amor eterno por los suyos. Cristo, el Hijo, tiene amor eterno por los suyos, a los cuales Él pues escoge soberanamente, ¿no?, y ama pues de pura gracia. Y su iglesia entonces, ¿no?, los que creen y confían en Él, es este reino de gracia, es el reino de su amor por su pueblo, juntamente, por supuesto, con el Padre y con el Espíritu Santo, las tres personas de la bendita Trinidad. Bien, pues volviendo a nuestro texto, aquí en el Salmo 45, vemos en segundo lugar, acerca del reino, que es un reino de justicia. Y nuestro texto nos lo dice de dos maneras. Primeramente, por medio de una afirmación: cetro de equidad es el cetro de tu reino, y después también nos da la razón, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo tanto... Bueno, por lo tanto ya forma parte del siguiente punto. Entonces, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Vemos que de manera parecida a la primera frase, al principio hablaba de trono, que es un símbolo del gobierno, bueno, el cetro,
es también otro símbolo, y también otro símbolo del gobierno. El cetro viene a ser pues, simplemente la vara de mando, ¿no? Que tienen, pues, creo, hoy en día son solamente los alcaldes, ¿no? Que tienen este símbolo, ¿no? Los alcaldes, no sé si los gobernantes, presidentes o reyes aparecerán con una vara de mando por ahí. Pero bueno, el caso es que es un símbolo también de mando, un símbolo de autoridad, ¿no? Y se nos dice que es cetro de equidad, ¿no? Literalmente, tanto aquí como también en Hebreos, es rectitud. Conviene también tenerlo en cuenta. Rectitud en ambos lugares. Entonces la idea, entonces la enseñanza es que este reino del Mesías, que es Dios, es de justicia. Es de justicia. Y esta justicia es el alma de este reino. Y esto está basado, por lo tanto, en Él, en su carácter. Dice, Él ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Él, como rey, todo lo que hace es justo y todos sus mandamientos son justos. La gente, pues, como hemos visto en el Salmo 2, ¿no? Pues las naciones, ¿no? Quieren quitarse los mandamientos de Dios encima y los considera, pues, una tiranía o una pérdida de tiempo, pero estos mandamientos y las leyes de Dios son perfecta justicia. Son perfecta justicia. Y Él, como Dios, está, pues, su carácter, su naturaleza moral es de una justicia perfecta e infinita. Él ama la justicia y aborrece la injusticia, el pecado, la maldad. Y esto la Escritura nos lo recuerda muchas veces. En el Salmo, por ejemplo, el Salmo 5... En el versículo 5 también. No están los insensatos delante de tus ojos. Aborrecerás a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. O también el Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, los versículos del 16 a 19, cuando dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca rencillas entre los hermanos. Entonces vemos aquí lo que nos dice aquí también la palabra es que el Señor aborrece también la injusticia, por lo tanto aborrece el pecado, pecados concretos, ¿no? Pecados concretos. Todo lo que es pecado el Señor lo aborrece porque es en contra de la justicia, en contra del ser mismo de Dios. A menudo se imagina la gente a Dios de otra manera, pues más campechana, más bonachona, ¿no? Más tolerante, ¿no? En francés, es curioso, existe una expresión que todo el mundo la utiliza, ¿no? Hasta pues, todos los ateos, todo el mundo lo utiliza, es el buen Dios, ¿no? Le bon Dieu. El buen Dios, que es esta misma idea, es de un Dios, bueno, en los cielos, puede ser bonachón, ¿no? Pero la idea es que de bueno es tonto, ¿no? Que todo el mundo un poco que se ríe de él, ¿no? Y que él lo único que hace es, pues eso, ¿no? Dejar pasar, ¿no? Dejar hacer a la gente lo que él quiere, ¿no? Ya digo, pues eso lo cantan los cantautores y todo el mundo ve en la boca, ¿no? El buen Dios, ¿no? Evidentemente no inspira mucho respeto la idea de Dios y seguramente esto está pues relacionado con esta idea de, bueno, de que Dios no se ve claramente pues esto que estamos diciendo, la naturaleza
el carácter de Dios, su infinita justicia, que Él aborrece el pecado. No puede ser de otra manera, porque es en contra de la naturaleza misma de Dios. Y bien, pues entonces no sé si os dais cuenta, pero entonces tenemos un problema. Tenemos un problema porque ¿cómo es entonces que podemos estar delante de Él? Nosotros y el resto de los hombres. ¿Cómo es posible esto? Porque ya dice la Escritura que no hay hombre que haga el bien y no peque, ¿no? Que si el Señor pues mirase a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Dice que ni los cielos son limpios delante de sus ojos y que en sus santos, en los ángeles, ha hallado falta. Entonces no hay nadie sin pecado. ¿Cómo podemos estar delante de este Dios que aborrece el pecado? Su reino es un reino de justicia. ¿Cómo el Señor puede hacer que estemos en Él? Pues evidentemente esto significa que nos da su justicia. Nos da su propia justicia. La justicia de Dios es la justicia de Dios obrada por el Señor Jesucristo y que el Señor nos atribuye y nos considera para que nosotros podamos estar en su reino como súbditos. Recibimos este estado de justicia por la fe, por medio de la fe, tal como nos enseña el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, pero particularmente podemos mirar en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 9, cuando dice: ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y esta justicia, por lo tanto, es perfecta, es una justicia perfecta por la cual podemos estar delante de Él justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, por lo tanto, nos hace participar de esta justicia de Cristo. Él nos la atribuye, esta justicia que Él obró por medio de su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, para que después nosotros también andemos y lo sirvamos en santidad, en rectitud y en justicia, como vemos en Lucas capítulo 1, ¿no? En la oración de Zacarías. Librados de nuestros enemigos, los serviremos, ¿no? En rectitud, en justicia, en santidad, todos los días de nuestra vida. Él nos justifica, nos da la justicia de Cristo, pero Él también progresivamente nos va transformando más y más a la imagen de Jesucristo, para que seamos nosotros también, en nuestro interior y en nuestra manera de vivir, justos, ¿no? Bien, pues tenemos estas dos características que hemos visto, y la tercera, pues volviendo otra vez, Salmo 45, vemos que la tercera característica es un reino de gozo. Y leemos entonces, versículo 7, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus enemigos. Y bueno, pues aquí hay pues esta palabra, este verbo, ungir, ¿no? Y esto pues nos evoca, nos pone tras la pista de la palabra Mesías y la palabra Cristo. Ambas pues significan ungido, ¿no? Mesías en hebreo, Cristo en griego, significan las dos ungido. Y en el Antiguo Testamento, como sabemos, pues había una serie de cargos, una serie de funciones que tenían que ser pues ungidos. Los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos antes de empezar a ejercer como tales. Entonces estos tres cargos, estas tres funciones prefiguraban entonces al Mesías, al Cristo, a Jesús, el Cristo, el Mesías, que es, como vemos aquí, el ungido de Dios. Por lo tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Y dice pues, con óleo, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Este óleo, pues este aceite es calificado aquí de alegría o de gozo, y vemos, es interesante. Cristo, el Mesías, Jesús, es el que primero lo recibe. Recibe primero este óleo de alegría, y para Él fue por lo tanto un gran gozo el venir
a la tierra a cumplir la voluntad del Padre, al hacerse hombre o al tomar naturaleza de hombre en María, y el obedecer perfectamente al Señor, a Dios, su Padre, para llevar a un pueblo a la gloria. E incluso los sufrimientos, evidentemente los sufrimientos pues fueron reales, pero Él también hubo esta parte de gozo y los afrontó también con gozo, con alegría. Y la Biblia, la palabra nos lo dice, por ejemplo en Isaías capítulo 53 y versículo 11, cuando dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo mucho, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. O en Hebreos capítulo 12 y versículo 2, Hebreos 12, 2, y ahí leemos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto delante de él. Pues muy bien, por esto vemos esta unción de gozo, de alegría, es también la que reciben todos los que están en su reino, todos los que participan de su unción. Los cristianos, el mismo nombre vemos, ¿no? Tiene relación con Cristo, cristianos, ¿no? Tendría que ser como pequeños ungidos. ¿Por qué? Porque participan de la unción de Cristo. El Padre ha puesto en Cristo todas las gracias, ¿no? Todas las gracias, todas las bendiciones. Y en Él, dice, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en Él, pues, ha puesto todas las gracias para que recibamos de Él gracia sobre gracia, continuamente. Él es la fuente, Cristo, de todas las gracias para nosotros. Y entonces nosotros las recibimos, ¿no? Por esta unción, esta participación del Espíritu Santo que ya estuvo sobre Cristo, ¿no? Y bien, por lo tanto, esto significa que el Espíritu Santo hace brotar en los que participan, que están en unión con Cristo, de este gozo que estuvo ya en Cristo. Hace brotar, juntamente con todas las demás gracias, lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 11, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces es el gozo, siempre se está destacando, ¿no? Gozo inefable, nos dice también el Nuevo Testamento. Entonces vemos, es un gozo de participar, de tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, de tener a Cristo morando en nuestros corazones. Es un gozo, por lo tanto, de estar en el reino de Dios, tener, pues, de haber sido objeto de su amor y también de haber recibido su justicia, y que Él nos capacita cada vez más para que seamos justos, también que hagamos obras justas, ¿verdad?, por nuestras acciones, para glorificarlo a Él. Bien, pues esta es la presentación esta breve presentación en estos versículos del Mesías, ¿no?, del Rey, de su reino, y por consiguiente también de aquellos que están en el reino. En realidad lo que nos dice este salmo aquí, pues está también de alguna manera retomado en Romanos capítulo 14, versículo 17, cuando dice que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es, si alguien lo sabe de memoria lo puede decir, Romanos 14, 17. Estáis un poco tímidos. Dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.
Si se insiste pues en cosas así exteriores, como comidas, como bebidas, ¿no? Hoy podríamos decir nosotros rituales, ¿no? Cosas accesorias, cosas secundarias, cosas exteriores, ¿no? Entonces se deja de lado completamente el verdadero carácter del reino de Dios, y el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y bien, pues este reino es, sobre todo lo tenemos que tener en claro, ¿no? Es el reino de la gracia y del amor sobre los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo. Dios es el Rey eterno sobre toda la creación y gobierna sobre todas las naciones de la tierra. Todo está sometido a su voluntad, pero gobierna de una manera especialísima por el Espíritu Santo en los corazones de sus súbditos, dándonos su justicia, dándonos el gozo, el paz, etc., por medio del Espíritu Santo. Así, por lo tanto, pues podemos pasar por circunstancias y pues el gozo no lo encontramos muy presente en nuestra vida. O estamos tal vez dudando acerca de nuestro cumplimiento, nuestro servicio, nuestra obediencia. Y pues mirando de una manera realista nos damos cuenta que estamos faltos en muchas maneras. O pues nos encontramos de esta manera pues a veces con estas ideas o estas preocupaciones, ¿no?, que nos hace pues quitar el gozo en nuestros corazones. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues hemos de asirnos a la cabeza, hemos de asirnos al Jesucristo, hemos de asirnos al Rey, porque Él nos da su amor con el que nos ha amado eternamente, Él nos da su justicia, Él nos da su gozo, Él nos da su paz. Hemos de mirar pues a Él, a Jesucristo, y poner pues entonces nuestra atención en nuestro Salvador y en nuestro Señor. Y pensar pues entonces que hemos sido entonces desposados con Él y que por lo tanto pues llegará un día en el que lo que aquí nos dice este salmo, pues lo vamos a ver, ¿no?, en primera persona, ¿no?, como protagonistas en las bodas del Cordero, y seremos entonces presentados a nuestro prometido, a Jesucristo, en el día final, cuando Él regrese, para estar juntamente con Él para siempre, ¿no? No solamente nosotros, sino también todos los redimidos por los cuales Él ha derramado su sangre, para presentársela a sí mismo una iglesia santa, gloriosa, con, por lo tanto, unos vestidos resplandecientes que serán pues los de la misma justicia de Cristo, estas ropas blancas con las que seremos entregados a Él. Y será, por lo tanto, un gozo perfecto en cada uno de nosotros, porque Dios entonces será el todo en todos, y será por lo tanto un día en el que no habrá noche, porque la gloria de Dios nos alumbrará, ¿no?, a nuestros rostros y a nuestros corazones, y estaremos por lo tanto pues gozándonos para siempre en el amor de nuestro Rey. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.